En este caso, te relataré la historia de Elisabeth Fritzl, una joven austríaca que fue retenida, abusada y sometida en un sótano por su padre por más de 22 años y como resultado de esos abusos, dio a luz a 7 niños. Pero antes, te invito a que te suscribas a mi canal y me sigas en mis redes sociales. Todos los links se encuentran en la descripción del vídeo. Gracias a todos los que me apoyan desde TikTok, ya somos 24.000 seguidores. Espero seguir contando con ustedes. El caso Fritzl. Ella es Elisabeth Fritzl, nació el 6 de abril de 1966, en Amstetten, Austria. Amstetten por su cantidad de población no se le considera un pueblo pero tampoco una ciudad, podríamos decir que es un punto intermedio entre ambos. La vida aquí, como en tantas partes de este país, se basa en el respeto y la confianza mutua. No tiene nada fuera de lo normal, siempre había sido considerado un lugar tranquilo, donde no sucedía nada en especial, hasta que se dio a conocer este retorcido caso. Para sus habitantes fue muy sorprendente conocer y haber tratado con una persona que fuese capaz de hacer estas atrocidades sin que nadie sospechara de él. Algunos vecinos incluso dijeron que si esto no se hubiese sabido, nunca hubiesen creído que algo así podría llevarse a cabo en un lugar donde no solía pasar nada. Para que puedan entender este caso, iniciaré contándoles un poco acerca de la vida de Joseph Fritzl, el padre de Elisabeth y quien se encargó de darle un giro retorcido a la historia de Amstetten. Joseph, nació el 9 de abril de 1935 en la pequeña ciudad de Amstetten, en Baja Austria. En su infancia tuvo que presenciar la época del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, donde su padre fue soldado y donde también este perdió la vida después de un combate en 1944. Aunque para este tiempo sus padres ya no vivían juntos. Joseph vivía solo con su madre, quien siempre le recordaba que ella no quería tener hijos y que por esa razón nunca lo iba a querer, lo maltrataba físicamente cada vez que podía, lo dejaba solo por horas y cuando lo veía no le demostraba la más mínima muestra de afecto. Todo esto le causó traumas irreversibles que al momento de casarse se vieron a flote, ya que copiaba el comportamiento de su madre, con su esposa y con sus hijos. Luego de haber terminado la secundaria, comenzó a estudiar ingeniería eléctrica y a los 21 años se casó con Rosemary, una joven de 17 años, con la que aparentemente tenía una vida normal y tranquila, junto a sus 7 hijos. Joseph era un personaje aludido y muy conocido por su vecindario, todos lo querían en el pueblo, era muy cordial y amable con cualquier persona que se le acercara. De hecho, dicen que parecía muy amigable en el exterior. Pero todo esto estaba muy lejos de lo que realmente era él y de lo que sucedía dentro de su casa y con su familia. Joseph era un hombre violento, que constantemente maltrataba a su esposa y a sus hijos. Sin embargo, estas cualidades en este tiempo eran consideradas como las de cualquier hombre estricto, que hacía respetar sus decisiones. En un momento de su vida, comenzó a hacer cosas perversas, como espiar a sus vecinos a través de la ventana mientras intimaban, o seguir mujeres en parques o en las calles del pueblo mientras se tocaba. También hay informes que indican que Joseph estuvo involucrado en intentos de abuso sexual o directamente en abuso sexual. Rosemary, su esposa, se enteró de todas estas situaciones vergonzosas, sin embargo, decidió quedarse con él. En esta parte inicia el verdadero horror, por miedo a ser descubierto en las calles y ser encarcelado, Joseph necesitaba idear un plan en el que pudiera cumplir con sus fantasías sin necesidad de salir de casa o de que alguien pudiera verlo. A partir de aquí, empezaremos a contarte una historia que te dejará completamente aterrado. Recuerda que si quieres ver más vídeo de este tipo, solo debes suscribirte y activar la campana para que te lleguen las notificaciones. La cuarta hija de Joseph, Elisabeth Fritzl, tuvo que pasar una dura infancia, soportando los maltratos y abusos físicos por parte de su padre. Es entonces en el año de 1977, donde los abusos por parte de Joseph comienzan a ser excesivos, más bien comienzan a tener un trasfondo sexual. Por este motivo, Elisabeth decide escapar de casa, pero días después la policía la encontró y la llevó de vuelta sin indagar sobre la razón de la huida. Un día de la nada, Elisabeth desapareció, sucedió el 28 de agosto de 1984. La madre se empezó a preocupar, pero pasa un mes hasta que reporta la desaparición con la policía.
Joseph, con temor de ser descubierto por su esposa o por la policía, obliga a Elizabeth a escribir una carta donde dice que se unió a una secta y que por favor no la buscaran más. Pese a esto, hubieron algunas personas que la continuaron buscando, como su tía Kristen, hermana de Rosemary, quien a pesar de estar todo el tiempo alerta, nunca sospechó de lo que sucedía. Ahora te explicaré cómo sucedió. El 28 de agosto de 1984, Joseph Fritzl llama a Elizabeth con la excusa de que debía ayudarle con algunas tareas en el sótano. Luego de esto le pidió ayuda para poner una puerta, que más tarde sería la puerta de su celda. En medio de todo esto comenzaron a discutir, y Joseph, aprovechando que su esposa no estaba en casa, durmió a Elizabeth con cloroformo y la esposó. Elizabeth no volvió a ver la luz del día hasta 24 años después. Se dice que Joseph duró un tiempo trabajando en cómo haría para recluir a su hija sin que se dieran cuenta, tenía planos, listas, materiales y todo lo que se necesitaba para que nadie llegara a sospechar de él. Fue así como Joseph continuó haciendo una vida normal en la parte de arriba de su casa, pero cuando bajaba cometía los actos más atroces y asquerosos que te puedas imaginar. Para aclarar, el sótano se encontraba completamente aislado para que los ruidos no se escucharan en el exterior y a su vez, le tenía rotundamente prohibido acercarse allí, a todos los miembros de su familia y como era tan estricto y violento, ninguno lo retaba. Los primeros 5 años Elizabeth los pasó sola en el sótano, sin más visita que la del padre cuando le llevaba comida o llegaba a abusar de ella. Como producto de estos abusos, Elizabeth dio a luz a 7 hijos, que eran hijos o nietos de Joseph. Su primera hija nació en el año de 1988, le llamaron Christine, la cual nació en el sótano, sin ayuda médica, ya que Joseph se negó a llevarla a un hospital. 2 años después, nació Stefan. Al principio Joseph había planeado que estos niños se quedaran viviendo en el sótano con su madre, pero Elizabeth seguía quedando embarazada. Entonces, tras el nacimiento de Lisa, en el año de 1991, ya no cabían todos en la celda, es aquí donde idea un nuevo plan. Joseph puso a Lisa en un canasto, lo dejó en la puerta de la casa y dentro agregó una carta supuestamente de Elizabeth, donde decía que era su hija y que en la secta no le permitían tener bebés. En febrero de 1944, nace Mónica, quien también fue dejada en la puerta de la casa con una grabación similar a la carta que había dejado antes. Luego, en abril de 1996, nacieron 2 gemelos, de los cuales uno falleció 3 días después por una enfermedad respiratoria, ya que Joseph se negó rotundamente a llevarlo al hospital. Al ver que este había fallecido, tomó su cuerpo y lo incineró para que no quedaran pruebas de él. El otro gemelo, Alexander, fue llevado a la casa con la misma historia de sus hermanos. El último hijo, Félix, nació en diciembre del 2002, pero Joseph decidió dejarlo en el sótano, ya que pensaba que Rosemary no toleraría la llegada de otro bebé. Imaginen ustedes lo que causa crecer completamente aislado del mundo, sin un rayo de sol, sin sentir el viento o conocer las voces de otras personas. Sin embargo, todo esto da un cambio radical el 19 de abril del 2008, Kerstin, de 19 años, acude al hospital por una serie de dolencias graves producidas por una enfermedad poco común. La acompaña su abuelo y padre, Joseph Fritzl. Ella permanece inconsciente debido a la gravedad de su estado. Durante la exploración, los médicos encuentran una nota de auxilio en uno de los bolsillos de la ropa de la joven, firmado por Elizabeth. Estos proceden a buscar su historial médico sin éxito alguno ya que Kerstin no tenía documentos y al buscar el nombre de Elizabeth se dan cuenta que es una persona marcada como desaparecida durante mucho tiempo atrás. Los médicos deciden preguntarle a Joseph por el paradero de su madre y este solo dice un par de excusas en tono balbuceante. Por un largo rato los médicos insisten en ver a la madre y, ante la negativa de Fritzl, llaman a la policía. El comportamiento que tenía Joseph les parecía inquietante, no respondía a las preguntas o lo hacía de mala manera, pasaba merodeando los pasillos y se veía bastante ofuscado. Pero no procedieron a hacer nada más. Con la constante insistencia de Elizabeth de querer ver a su hija, ya que había permanecido mucho tiempo fuera de casa. Joseph decide liberarla, le permite ir al hospital para ver a Kerstin. Elizabeth no desperdició esta oportunidad pese a estar asustada y no saber cómo relacionarse con otras personas.
Cuando los médicos llamaron a la policía para alertarlos de la situación, Elizabeth cedió con la única condición de que no quería volver a ver a Joseph en su vida. Una vez prometido esto, les contó durante varias horas todos los horrores que había vivido en aquel oscuro sótano. Cuando los policías entraron en aquel sótano, lo describieron como una cárcel pensada para niños. Disponía de una lavadora, un lavavajillas, un baño precario y una pequeña cocina. Tenía 2 puertas de acero y hormigón, una de ellas escondida detrás de una estantería. De alguna manera Joseph había ideado un mecanismo para abrirlas con un mando a distancia que tenía un código secreto. En sus primeras declaraciones, la joven explica que lleva encerrada bajo tierra desde agosto de 1984 y que su padre había abusado de ella desde que tenía 11 años de edad. Según testimonios de la hermana de Rosemary, Fritzl bajaba cada mañana al sótano a las 9. Y decía que estaba trabajando en planos de máquinas que vendía a una empresa, incluso a su esposa, le tenía prohibido bajar allí. Ni siquiera le estaba permitido llevarle café. A veces también pasaba las noches en el sótano y no se explicaban la razón hasta que se hizo este perturbador descubrimiento. Joseph Fritzl tenía 73 años cuando fue detenido por las autoridades austríacas. Aunque en un primer momento se negó a declarar, después confesó, el pederasta fue sometido a diversos análisis psicológicos y psiquiátricos. Se demostró que no padecía ningún trastorno mental y que era del todo imposible que estuviese permanentemente bajo los efectos del alcohol, tal y como la defensa intentó argumentar. Las declaraciones del monstruo de Amstetten y de los psicólogos que atendieron el caso, indican que las principales motivaciones del sujeto para cometer este acto se basaban en el deseo de poder. Elizabeth era la más rebelde de sus hijos, lo que hizo que la escogiese como objeto de deseo. Además de ello, el uso de abusos psíquicos y físicos sobre ella y sus hijos, y la constante amenaza para forzarla a hacer su voluntad, así como la situación de dependencia a la que la sometía, reflejaban un interés enfermizo en lograr la humillación y dependencia de la mujer. Otro aspecto que deja ver que una de las principales motivaciones del sujeto era el poder, se encuentra en las declaraciones del propio individuo, el cual menciona que deseaba tener hijos con Elizabeth como mecanismo para dominarla y hacerla menos atractiva para otros varones. Joseph vincula sus actos, de los cuales no se arrepiente, a la vivencia de una relación abusiva por parte de su madre y a la época en la que nació. Según los expertos que le analizaron, ello podría haber causado un odio hacia la figura de su progenitora que acabaría desembocando en la voluntad de dominación hacia Elizabeth y una notable falta de empatía. El caso del monstruo de Amstetten fue llevado a juicio en marzo del año 2009. Algunos de los cargos a los que tuvo que enfrentarse durante su vista judicial, fueron, privación de libertad, incesto, violación, esclavitud y homicidio. Inicialmente el Joseph rechazó rotundamente los cargos por incesto y esclavitud, pero unos días después terminó reconociéndolos. El veredicto final del jurado fue de culpabilidad en todos los cargos, condenando al sujeto a cadena perpetua en un centro psiquiátrico de máxima seguridad, donde desde entonces, pasa sus días, y donde también alardea de ser famoso en todo el mundo. Ni siquiera siente remordimientos por lo que hizo y se ha dedicado a escribir cartas de amor a su esposa que ésta jamás respondió. Todo lo contrario, Rosemary decidió divorciarse días después de su encarcelamiento para comenzar una nueva vida. Mientras tanto, Elizabeth de 52 años y sus 6 hijos y hermanos, quienes ahora tienen entre 15 y 29 años, han cambiado de apellido y viven alejados de Amstetten bajo fuertes medidas de seguridad. Todos siguen bajo tratamiento psicológico intentando adaptarse a la sociedad. Aquel martirio inimaginable, afortunadamente, llegó a su fin. Como lo prometí en mi anterior vídeo, les mando un saludo a todos los que comentaron y se suscribieron al canal. Recuerda que si quieres salir en el próximo video, solo debes suscribirte y dejar tu comentario. Gracias a todos por el apoyo.